Saludos estimados participantes de este curso de Excel básico. El tema de la división de paneles en Excel nos facilita la tarea de comparar la información contenida en la hoja de cálculo. Es como que tengamos dos hojas en una misma. Cada panel es independiente y nos podemos desplazar de manera horizontal o de manera vertical. En el material de estudio encontramos la explicación sobre esta temática. Por acá tenemos una base de datos de clientes que hemos estado utilizando como ejemplo. Es una base de datos que solamente nos servirá de ejemplo. Los datos pues ya hemos mencionado que no son reales. El panel horizontal lo encontramos por acá, arriba de la barra de desplazamiento. Cuando pasamos el cursor por encima nos aparece como una flecha o como estilo cruz. Ese es el panel, en este caso horizontal, y el vertical lo encontramos acá por la barra de desplazamiento horizontal. Es necesario e importante que lean el material de estudio para una mejor comprensión del tema. Para ingresar en lo que es o insertar el panel vertical horizontal, solamente damos doble clic en el panel y automáticamente aparece una barra o una línea horizontal. Esta la podemos movilizar hacia donde nosotros queramos. Por ejemplo, yo la voy a mover hacia los encabezados. Solo damos clic y nos ubicamos en la fila que nosotros queramos. Yo la voy a ubicar acá en el encabezado y si se fijan, por acá aparece una barra de desplazamiento y una barra de desplazamiento para esta segunda. Es como que tengamos dos hojas de cálculos dentro de una misma. Esto nos permite hacer comparaciones dentro de la misma hoja de cálculo. La podemos arrastrar hacia abajo y nos podemos movilizar. Tenemos por acá la misma hoja de cálculo y por acá tenemos la misma hoja de cálculo con sus mismos encabezados. Entonces la importancia que tiene es para hacer comparación, en este caso, de los datos contenidos en la misma hoja de cálculo. Es tan sencillo eliminarla, solo damos doble clic y automáticamente desaparece, no ocurre nada en nuestra base de datos. Igual podemos hacer de manera vertical, damos doble clic, nos aparece por acá, podemos ubicarla en la columna que nosotros queramos. La voy a hacer en la columna C y automáticamente nos aparecen dos barras de desplazamiento de manera que nos podamos desplazar hacia derecha o hacia la izquierda dentro de la base de datos. De igual forma damos doble clic y desaparece. Una opción importante que también nos sirve para inmovilizar filas y columnas, que es un tanto parecida a los paneles, la encontramos en la pestaña vista y es la opción inmovilizar. Esta opción inmovilizar lo que hace dentro de la hoja de cálculo es mantener una parte de la hoja visible durante el desplazamiento en la hoja de cálculo. Damos clic y por acá tenemos tres opciones: inmovilizar paneles, inmovilizar fila superior, inmovilizar la primera columna. Por ejemplo, si yo quiero inmovilizar los encabezados de modo que al desplazarme hacia abajo este permanezca fijo y yo pueda revisar los otros datos contenidos en la base de datos, entonces vamos a hacer un inmovilizado de fila a partir de la fila 2, de la fila 1 más bien. Quiero que permanezca fija y que no se mueva. Entonces nos ubicamos en este caso en la celda A2, que sería perteneciente a la fila 2. Nos ubicamos por acá y nos vamos a la opción inmovilizar y le decimos inmovilizar paneles. Si nos fijamos por acá, de manera automática se ha ubicado una línea, en este caso una línea horizontal. ¿Y qué pasa si yo me muevo o me desplazo hacia abajo? Automáticamente el encabezado de la base de datos permanece fijo. Esto también lo podemos eliminar. Nos vamos acá a la misma pestaña y le damos movilizar paneles, automáticamente desaparece. ¿Qué pasa si ahora queremos inmovilizar una columna? Entonces nos vamos a ubicar, si quiero inmovilizar a partir de la columna C, que sería el nombre del cliente, entonces nos ubicamos en este caso en la columna D
y en este caso la primera celda. Eso es muy importante. Para hacer el inmovilizado de columna nos tenemos que ubicar en la primera celda de la columna a partir de la cual se va a inmovilizar, y nos vamos a la opción inmovilizar, damos a inmovilizar panel. Automáticamente se nos ha ingresado en este caso una línea vertical y nos podemos desplazar hacia la derecha y permanece constante a partir de la fila CO inmóvil. También lo podemos quitar acá en inmovilizar y automáticamente desaparece. Otra opción importante acá es inmovilizar una columna y inmovilizar una fila. Para eso nos vamos a ubicar, por ejemplo, si quiero inmovilizar a partir de la columna C y de la fila 2. Entonces nos vamos a ubicar en este caso siempre para inmovilizar la columna, una columna después de la cual queremos inmovilizar, y en el caso de la fila también una fila después a partir de la cual queremos inmovilizar. Entonces, como quiero inmovilizar a partir del nombre del cliente y de la fila 2, entonces nos ubicamos en la columna D, en este caso sería fila 3 o en la celda D3, exactamente en la celda D3. Nos ubicamos por acá y le damos inmovilizar paneles. Automáticamente aparece una línea vertical y una línea horizontal. Esto nos indica que nos podemos mover hacia la derecha, por ejemplo, y permanece constante nuestra columna desde la A hasta la C, y nos podemos mover hacia abajo y también permanece constante tanto la fila 2 como el encabezado. Igual nos podemos ubicar en cualquiera de las celdas de la base de datos y podemos hacer lo que es el inmovilizado de la columna y de la fila al mismo tiempo. Vamos a movilizar todas las celdas. Y por último, para terminar con este video, Excel nos proporciona dos opciones más, y es inmovilizar la fila superior e inmovilizar la primera columna. Es decir, si yo quiero inmovilizar esta fila superior, lo podemos hacer desde esta opción de manera automática. Damos clic en inmovilizar fila superior y automáticamente se nos va a inmovilizar la primera fila que aparece en cualquier tabla o base de datos que tengamos. Luego puedo inmovilizar lo que es la primera columna, que en este caso sería la columna A, y damos clic en primera columna. Automáticamente aparece una línea vertical. Esto nos indica que la primera columna se nos ha inmovilizado. De esta manera podemos interactuar con la hoja de cálculo, podemos inmovilizar la información contenida en la misma de manera que nos permita visualizarla e interpretar mejor los resultados. Este tema de la inmovilización de las columnas y de las filas, ya sea a través de esta opción o a través del panel vertical u horizontal, nos permite analizar, interpretar, comparar la información contenida en la base de datos. Yo espero que este video les sea de mucha utilidad y estamos atentos a sus posibles consultas. Muchas gracias.